Hoy estaremos hablando sobre los legados culturales y tecnológicos de la Edad Antigua. Para ello, entonces, vamos a iniciar con una pregunta. ¿De qué manera han ayudado las civilizaciones antiguas a dar forma a nuestras metrópolis modernas? Entonces, desde este punto de vista, en el caso de las civilizaciones antiguas, recordemos que nacen hace miles de años, pero han sido la base fundamental para el avance social que vivimos en este siglo, el cual destaca por la era tecnológica. De todos modos, si no hubiera sido por estas primeras civilizaciones, con sus invenciones, la escritura y el comercio, así como las estructuras políticas, no nos hubieran llevado a la evolución de lo que conocemos hoy en día como estructura social. Entonces, la herencia material que nos dejó el mundo antiguo es el desarrollo de innumerables obras culturales enmarcadas en edificaciones, en obras de escultura, en pinturas, en murales, en objetos de la vida cotidiana, en monumentos que han sido preservados a través del tiempo para mostrar la cultura de cada una de estas civilizaciones. Por lo tanto, podemos decir que se entiende como civilizaciones también, en un primer momento, a un conjunto de conocimientos, de saberes y costumbres que son comunes a un grupo de seres humanos en un periodo de tiempo. En algún momento del pasado, estas gentes marcaron un antes y un después que han influido mucho en quienes somos hoy en día. Desde que existe el mundo tal y como lo conocemos, han existido también muchas civilizaciones aportando cada una de ellas sus conocimientos y costumbres. Con ello han logrado la construcción de una civilización o sociedad de gran relevancia en el tiempo. Entonces, de esta manera ya iniciamos nosotros con nuestra temática. Para ello, entonces continuamos iniciando con el legado más importante, uno de los más importantes que tenemos en la actualidad por parte de estas civilizaciones antiguas. Entonces, la escritura, una de las aportaciones que los sumerios dejaron para la humanidad fue la invención de ella. Esta escritura, o esta era de tipo cuneiforme, la primera que encontramos nosotros, con la relevancia que tenía, ya que permitía hacer conocer y transmitir acontecimientos y pensamientos que han sido capaces de llegar hasta nuestros días. Aquí en estas imágenes vemos algunos ejemplos de diferentes tipos de escritura de la antigüedad. Entonces, dentro de ella pues vamos a encontrar la cuneiforme, que es la que estamos hablando, en Mesopotamia. Ahí vamos a encontrar la egipcia, la romana, la indo, vamos a encontrar también la china, vamos a encontrar también de nuestras culturas prehispánicas algunos ejemplos. Nos dejaron también desde Babilonia, desde estas culturas de Mesopotamia, encontramos entonces el sistema de alcantarillado. Se puede decir que ha sido uno de los mejores del mundo antiguo, tan avanzado que ni siquiera se podía ver como tal dentro de las mismas infraestructuras porque estaba muy bien diseñado. Las ruinas del antiguo reino de Babilonia se encuentran en la actual Irak. Ahí la imagen que ustedes están viendo también hacen parte de los jardines colgantes de Babilonia, pero con todo su sistema de alcantarillado. Contaban con un sistema de aguas residuales. París tuvo por primera vez un sistema de alcantarillado en 1850, diseñado por el barón Haussmann y el ingeniero Eugène Belgrand. Londres tuvo que esperar hasta 1866 a que el ingeniero Joseph Baddeley diseñara el plan para una red de alcantarillado. Sin embargo, los babilonios
tuvieron sus necesidades de drenaje solucionadas alrededor del 4000 a.C. ¿Por qué le tomó al resto del mundo tanto tiempo para ponerse al día? Se cree que la antigua ciudad de Babilonia fue el primer lugar donde se moldeaba arcilla para canalizar los desechos de las viviendas. El primer ejemplo de tuberías y tubos de miles de años de antigüedad se encontraron en la excavación del templo de Bel en la antigua ciudad sumeria de Nippur. Entonces aquí vemos el legado que nos dejaron, en este caso desde la civilización de Mesopotamia, desde los pueblos que nos encontrábamos en ese entonces. También vamos a encontrar las leyes. Entonces, en un primer momento, si recordamos nosotros, vamos a tener en cuenta la aparición del Código de Hammurabi. Se llamaba así, recuerden, por el mismo legislador, en este caso, por el primer jefe de este momento en Babilonia. Entonces nos permitió desvelar su organización política y social, las leyes que regían la sociedad y las penas por no cumplirlas. Cálculos matemáticos también vamos a encontrar allí, lo suficientemente avanzados para construir grandes infraestructuras. Entonces aquí vemos las leyes y por primera vez esos cálculos generados desde un sistema numérico. Entonces ahí vemos ejemplos sobre este código de Hammurabi. Una de ellas, si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Asimismo, ya vamos a encontrar la civilización mesopotámica, también experimentó un gran avance en el ámbito matemático, introduciendo un sistema numérico de base sexagesimal. Dicha base fue especialmente útil a la hora de medir el tiempo, pues es la base de la segmentación de una hora en ciclos de 60 minutos, de la división de los días en periodos de 24 horas y también del cálculo de los 360 grados del círculo. Entonces aquí ya vamos identificando esos grandes legados que nos han dejado esas antiguas civilizaciones. Desde Egipto entonces encontramos esas grandes pirámides y que también han influenciado la arquitectura moderna. Entonces aquí vemos las pirámides, se pueden ver en la cima de numerosos centros comerciales en todo el mundo. Ejemplos son el de la pirámide, en este caso de arena, en Memphis, en Estados Unidos, el Hotel de Luxor de Las Vegas y el Museo de la Arena en Nima de Japón. Entonces ahí vemos los dos ejemplos de la antigüedad y actual, cómo han influenciado esas pirámides de la antigua civilización egipcia, cómo han influenciado en las grandes, en este caso, proyectos de infraestructura moderna o actual. Otro de los legados entonces es el papel. En el 3000 a.C. los egipcios habían desarrollado una técnica para la fabricación de papel a partir de la médula de la planta del papiro. También inventaron plumas hechas de caña cortadas lo suficientemente fuertes como para escribir en el papiro, y el hollín mezclado con cera de abejas y goma vegetal para hacer la tinta. Muchas de estas hojas de papiro con inscripciones de jeroglíficos egipcios permanecen intactos y legibles incluso después de más de 5000 años. Entonces ahí vemos el ejemplo y pues el papel en este momento, lo que nos permite a nosotros desarrollar como ejemplo apenas. Legado ya desde Grecia, entonces nos dejan la democracia por medio de Pericles. Entonces a mediados del siglo V a.C., también conocido como el siglo de oro de Pericles,
se instaura la democracia en la polis de Atenas. Recuerden que la polis significa ciudad-estado. Sin importar la riqueza o el prestigio social de los ciudadanos, podían participar en distintas instituciones políticas. Pericles estableció la mistoforia o pago de salario a quienes ocupaban cargos políticos para fomentar la participación de todo ciudadano. Entonces aquí podemos decir ya, en la civilización de la antigua Grecia se realizaron algunos de los mayores desarrollos en diversos campos también, como la filosofía, las matemáticas, la lógica y la astronomía. Además desarrollaron un sistema político denominado democracia. En la antigua Grecia también la población vivía en polis, que viene a ser algo así como ciudades independientes, que ya les había explicado, donde tiene un gobierno, una forma de gobierno centralizado, donde el poder político, económico, militar y religioso entonces están desde la misma ciudad que independiente, con su propia forma de gobierno y organización social, política, militar. Otro de los aspectos importantes, entonces, la fontanería. Entonces los antiguos griegos eran sencillamente magos de la fontanería. Los antiguos cretenses, los minoicos, fueron los primeros a entender las cañerías de arcilla bajo tierra y su capital, Naxos, tenía un elaborado sistema para traer agua limpia y sacar las aguas residuales. No solo esto, idearon sistemas de calefacción elaborados y uno de los primeros inodoros con descarga, que data del siglo XVIII a.C. Los caminos del Imperio Romano. Entonces ahí dice: todos los caminos conducen a Roma. Eso era algo característico que decían en la antigua Roma. Y esto no es estrictamente cierto, pero los antiguos romanos sin duda habían y sabían cómo construirlos. Antes de los romanos no había una manera fácil de moverse entre ciudades y pueblos. Al entender el valor de un sistema de transporte efectivo y las rutas comerciales entre las áreas pobladas, Roma se aseguró de construir vías eficientes y duraderas. También ponían cimientos rocosos y pavimentaban sus caminos con piedras para que permanecieran nivelados bajo el peso de los carruajes y las tropas que marchaban. Estas técnicas, utilizadas en el 400 a.C., todavía influyen en la forma en que se construyen las carreteras. De hecho, algunas de las rutas que los romanos introdujeron en Europa, el norte de África y Medio Oriente siguen siendo parte de las redes de carreteras nacionales e internacionales. ¿Por qué todos los caminos debían conducir a Roma? Recuerden que en un momento, cuando se llega a la conquista de Roma, en este caso cuando los romanos conquistan todo lo que le pertenecía al imperio griego, entonces pues ellos no solamente se encargaron de conquistar todo lo que le pertenecía a los griegos, sino que también se dieron a la tarea de construir diferentes tipos de caminos o vías que les permitieran a ellos llegar con facilidad a esos lugares o territorios conquistados, y pues lógicamente de esa manera mantener el control que debían tener para asegurarse de que los enemigos pues no volvieran a esos lugares que ya habían conquistado, y mantener así el orden. El concreto, entonces, también importante. La sustancia es la sustancia terriblemente duradera, conocida como opus caementicium, o en este caso hormigón romano, surgió hace unos 2100 años y haría posible el frenesí arquitectónico que comenzó con Augusto, el emperador Augusto, el primer emperador romano, en el año 27 a.C.
Así se construyeron carreteras, puentes, acueductos, edificios y otras estructuras como el Panteón, que ahí lo están mirando en la imagen, y el Coliseo Romano. Importante el concreto, ustedes saben que hasta el día de hoy, importantísimo para cualquier tipo de construcción, no solamente a nivel nacional, sino mundial, hace parte de las grandes construcciones o edificaciones que nosotros encontramos en cualquier lugar del mundo. La arquitectura romana antigua, entonces aquí vamos a encontrar arcos, columnas y cúpulas. Se han convertido en un lugar común para nosotros. El templo de Saturno en el Foro Romano, Roma al amanecer, construido en el 497 a.C., también fue importante como parte de esa arquitectura romana. Ya hablamos de sus caminos, pero es hora de otro cliché popular inspirado en Roma, que no se construyó en un día. Al observar la complejidad de los arcos, columnas y cúpulas que erigieron, ciertamente suena a verdad. Los rasgos arquitectónicos del Imperio Romano aún se encuentran en todo el mundo. Cuando Napoleón construyó su propio imperio en el siglo XIX, encargó varias estructuras parisinas que tomaron prestadas características romanas, el Arco del Triunfo y la Plaza Vendôme, por nombrar solo dos. Aquí también dejo otro ejemplo, que es el de la Casa Blanca. ¿Sí? Ahí van a ver también las columnas que se pueden ver y algunos de los arcos, entonces muy importantes, que hacen parte de esta gran edificación que tiene una influencia de la arquitectura romana. La agricultura intensiva, entonces en este caso también importante. Ustedes pues ya en algunas de las sesiones ya habíamos hablado sobre la importancia de las fuentes hídricas, de los ríos, para cada una de las civilizaciones o pueblos de la antigüedad, y que lógicamente pues sigue siendo importante para nosotros en la actualidad. Pero dentro de ese gran desarrollo y también pues lo que tiene que ver con ese recurso hídrico y cómo se aprovechaba en la antigüedad, pues también tiene que ver con la agricultura. Entonces, primero recordar, una civilización implica una eficaz adaptación al medio, ya que debe alimentar a enorme población. Dicha adaptación puede lograrse a través de agricultura terrosa, como los mayas, o de agricultura intensiva, como en el caso de Egipto, de los incas, de los aztecas. También nosotros vamos a ver después de los chinos, de los hindúes o los indios. Según las características particulares del medio en que cada civilización se ha desarrollado, se implementan diversas técnicas para favorecer los cultivos y superar los obstáculos naturales propios de la región. En Egipto y Mesopotamia se desarrollaron canales y obras de irrigación. Los aztecas construyeron balsas de tierra fértil llamados chinampas, eso ya lo habíamos visto también en otras sesiones, para aprovechar el espacio, en este caso del lago Texcoco. Los incas hicieron terrazas de cultivo en la cordillera de los Andes para ganar tierras planas aptas para la agricultura. Entonces ahí en las imágenes vemos ejemplo de las chinampas, y ya pues en la actualidad de esa agricultura intensiva, o sea, agricultura a gran escala. Otro legado, entonces, la astronomía. En términos generales, la ciencia y la tecnología estaban inmersas en el tramado religioso que les servía de soporte existencial. Debido a eso desarrollaron una ciencia astronómica sorprendente. Durante la época prehispana, culturas como los de los toltecas, los mayas y los aztecas alcanzaron por la observación un conocimiento avanzado de los movimientos que los astros tienen en la bóveda celeste.
También nosotros vamos a encontrar entonces que ellos pudieron distinguir diferentes constelaciones, de allí va a surgir también el calendario, ¿sí? El calendario maya, van a surgir en este caso el conocimiento sobre los movimientos del sol, de la luna y también pues de los planetas. Dentro de ese mismo desarrollo de la agricultura intensiva, también se van a generar diferentes técnicas de irrigación. Entonces, con el fin, pues lógicamente, debe producir, de permitir que se dieran grandes cosechas y esto pues lógicamente usando el agua de manera que les permitiera a ellos el fluir o el flujo constante de agua para irrigar sus cultivos. Ahí vemos pues también ejemplos de, de esos canales o flujos de agua que los vemos en la antigüedad y pues ahora los vemos aquí en la actualidad. Otro también de los legados es el cero. En cuanto a las matemáticas, baste con recordar el conocimiento que los mayas tenían del concepto al cero, desconocido para los europeos, para cerrar este breve recorrido por algunas de las más importantes aportaciones prehispánicas a la ciencia y la tecnología, ya que también nos dejaron la estratificación social. Ustedes saben que desde la antigüedad sí se ha establecido ese tipo de jerarquía social, ¿sí? Quienes entonces se ocuparían el primer nivel de la pirámide social, entonces que ahí veíamos en ejemplos los faraones, en otros eran los sacerdotes que ocupaban por ejemplo el papel de, en este caso, no solamente de la parte religiosa sino también política y militar. En otros entonces íbamos a encontrar como tal a los emperadores o reyes.